Oh, la verdad que sí, que estoy muy contento, ¿no? Para mí es una nueva experiencia, pero vengo con muchas ganas y con mucha ilusión para darlo todo, ¿no? Para la oportunidad que me han dado, pues estoy preparado para dar al máximo. ¿Cómo han sido los entrenamientos? ¿Cómo han visto a tus compañeros, a Pesic? Bueno, todo ha sido un poco rápido, ¿no? Porque llegó el otro día y todo ha sido muy rápido, pero bueno, yo ya he estado en 2 entrenamientos de equipo, he intentado acoplarme al máximo y bueno, yo creo que ya estoy preparado. David, ¿qué sensación tiene uno cuando un entrenador que lo ha ganado todo como Pesic dice quiero a este chico para mi equipo porque creo que me puedo sumar? Bueno, para mí es un orgullo, ¿no? Está claro, todos conocemos a Pesic y lo que ha conseguido, ¿no? Y bueno, ya te digo, yo muy contento y orgulloso de que un entrenador como él me pida. ¿En algún momento cuando la operación hace 2 semanas se paró mucho, se enfrió mucho, viste que se iba a romper del todo y pensaste que ibas a acabar el año en Girona? Sí, hubo un momento que yo ya lo daba por perdido, pensé que se había acabado el plazo, el presidente de Girona ponía un plazo y dijo que, bueno, era un miércoles, ya había pasado, yo ya daba por perdido, ¿no? Y lo que pasa es que este lunes fue todo muy rápido y volvió a arrancar todo y fue, pues mira, el mismo lunes se arregló todo. Supongo una sorpresa agradable, ¿no? Cuando te llaman y te dicen, David, que te vas para Valencia. Sí, un cambio importante, ¿no? Acababa de jugar el partido en Leporo y pues mira, al día siguiente haciendo maletas para venir a jugar la Copa del Rey. València Bàsquet Club, des de 1986. Viu l'esperit taronja.